Muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a este espacio cultural compartido con la Oficina de Bienestar, Cultura de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina. Tenemos el gusto de dar inicio a un ciclo de conferencias sobre el tango en compañía del profesor Andrés Zapata, quien nos guiará por este viaje musical. El doctor Andrés Zapata es médico internista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente es jefe de la Unidad Funcional de Enfermedades Crónicas, Neurociencias y Oncología del Hospital Universitario San Vicente Fundación y además es profesor de la sección de Medicina Interna General de la Facultad de Medicina. A todos ustedes una cordial bienvenida y de antemano, profesor Andrés, y a sus acompañantes, un especial agradecimiento por su acompañamiento en este día. Muchas gracias, profesor Julián Ramírez. Gracias por tu presentación y tus palabras. Vamos a dar inicio a, como dijiste, a este ciclo de conversatorios con una provocación para la comunidad académica de la Facultad de Medicina, con la intención de que aquel aforismo que hemos escuchado de algunos profesores de que el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Entonces queremos darle unos tintes y unos toques culturales a nuestra escuela de medicina. Y por eso invitamos el día de hoy a dos artistas muy reconocidos de nuestra ciudad: Sebastián Bolívar, cantor de tangos, quizás el mejor cantor de tangos que tiene Colombia en este momento, como se van a dar cuenta ahorita, y Fabio Sánchez, bandoneonista bogotano, radicado en Medellín, que tiene habilidades muy especiales con el bandoneón. Música, maestro. Empezamos. Acabamos de escuchar La Comparsita, compuesta por Gerardo Matos Rodríguez, uruguayo. Hoy, como en otras épocas, la música que se escribe es producto del ambiente que impera, responde a una necesidad social que se siente.
un fragmento del libro Aire de Tango de Mejía Vallejo, nuestro escritor antioqueño, haciendo alusión a posibles frases expresadas por Carlos Gardel durante su visita a Medellín. Vamos a comenzar haciendo algunas aclaraciones acerca de las acepciones de la palabra tango. Sucede que cuando uno comienza a hacer una inmersión en este mundo del tango tan maravilloso, un universo, porque el tango es un universo en sí mismo, encuentra uno que desde la propia palabra se pueden haber varias orígenes o varias definiciones. Cuando decimos tango nos podemos estar refiriendo al baile, a la danza como tal, a un baile rioplatense, como vamos a ver más adelante, porque el tango no es exclusivamente argentino, y además porque el tango no es solo el que estamos conociendo hoy, sino que existen diferentes tangos alrededor del mundo. La segunda acepción que podemos tener acerca de la palabra tango hace referencia a la música y a la letra del tango. La tercera acepción hace referencia casi como a un encuentro, a un lugar que eran las fiestas y bailes de personas de origen africano, como vamos a ver más adelante en la presentación. Pero también tiene una acepción desde el flamenco con copla, como otro ritmo que hace acepción al tango. Existen diversas formas en las que se podría contar una historia del tango. La que yo les quiero compartir el día de hoy es una historia del tango en la que me paro desde 4 aspectos fundamentales. El primero es que el tango es un fenómeno de fines del siglo XIX. Entre 1870 y 1880 suceden una serie de situaciones en las riberas del Mar del Plata, del Río de la Plata, que vamos a conocer a lo largo de esta conferencia. Pero en segundo lugar hay que entender que hay una situación temporal del tango dada por ese final del periodo conocido como la modernidad en la historia, ese inicio de la revolución industrial y el paso hacia la edad contemporánea. Digamos que en esa situación temporal se inscribe el tango. El tercer punto que quiero hacer hincapié para que comprendan mejor lo que les queremos contar hoy es que no venimos a hablar del origen del tango y nos gusta más el término procedencia. Y es porque cuando hablamos del origen de algo, supone una cierta continuidad, una cierta hilaridad en esa historia. En cambio, la procedencia hace más una referencia a cómo el tango se inscribe en un contexto con diferentes variables, políticas, sociales, geográficas, etcétera, como lo vamos a ver. Y además porque sucede que en la historia del tango, probablemente lo que ha marcado su historia no es precisamente un hilo conductor, sino más bien lo que llamamos las discontinuidades, o que en esta presentación van a ver como fracturas del tango. Entonces, con base en estos 4 principios, es la historia que yo les quiero narrar acerca del tango. Esta gráfica la hice para resumir un poco todo lo que vamos a conversar en este espacio. Como ya me entendieron el término de fracturas, digamos que he identificado unas 4 fracturas a lo largo de la historia del tango. Vamos a comenzar observando lo que sucede en el periodo inicial. Es un periodo colonial. Hay que ubicarse para esto en la Argentina y digamos en las riberas del Río de la Plata, porque como vamos a ver, el tango surge simultáneamente en diferentes ciudades portuarias de esa ribera, como lo es también Uruguay. Entonces ese periodo colonial hacia 1870 y 1880 es donde más o menos se puede decir que se inscribe el surgimiento de este ritmo musical, con influencias africanas para esa época. Pero ocurre luego una primera fractura, que es la que ustedes están observando allí, que hace referencia a cuando la pareja se abraza para bailar. Esto quiere decir que el tango surge fundamentalmente como una danza.
y lo vamos a ver. Luego vamos a ver un periodo donde es conocido por los historiadores como el tango criollo, compuesto por unas letras del tango muy cómicas y que se inscribe como en un tango prostibulario, que vamos a hacer una referencia a eso ahorita, entre 1890 y 1910. Y sucede otra fractura que hace referencia a pasar de cantar unos tangos muy cómicos a pasar a inscribirle al tango un sentimiento poético, unas letras con argumento, lo que conocemos como la poesía del tango. Y eso da lugar a todo lo que se conoce como esa década de oro del tango, esas décadas de oro del tango, ese florecimiento del tango, que es como el tango canción, donde Carlos Gardel, como vamos a observar, tiene un papel fundamental. Y eso se da más o menos entre 1917 y 1930. Y luego se da otra fractura cuando se empiezan a ingresar otros elementos a esta música con variaciones musicales y se da un fenómeno de globalización del tango a partir también de lo que se conoce como el fenómeno Piazzolla y la modernidad en el tango. Entonces entra ese periodo de vanguardia entre 1940 y 1960 y se vive otra fractura en el tango en donde hay como un silencio musical, contextos políticos en Buenos Aires, pero además el ingreso de otros ritmos como el rock and roll, etcétera. Y de allí hacia acá, de 1980 hacia acá, ya se conoce como el periodo contemporáneo del tango. Muy bien. Les decía que primero tenemos que tener muy claro unos contextos en los que el tango se inscribe y va surgiendo ese ritmo musical. Entonces, lo que quiero que todos tengamos en cuenta es que no deberíamos decir que el tango tiene un origen, por ejemplo, africano. Ese tipo de aseveraciones inscribirían al tango en África y no en las riberas del Mar del Plata o del Río de la Plata. Simplemente hay que entender es que el tango en forma paralela se va permeando de todos unos componentes, entre ellos la llegada de esclavos africanos a estas ciudades portuarias como Montevideo y Buenos Aires. Pero en esa región que ustedes están observando en ese mapa, en donde observan el Río de la Plata, donde observan los principales puertos que para aquella época existían, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Montevideo en Uruguay y el puerto de Rosario también en Argentina, es donde de hecho se hizo mucho más fuerte el surgimiento del tango. Vamos a seguirnos situando porque hay que entender ese contexto situacional del tango. Esta, digamos, es como una cartografía de la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a ver la división de la ciudad. Y como la mayoría de las ciudades, ustedes encuentran que Buenos Aires desde esa época estaba dividida en tres zonas, una zona norte, una zona centro y una zona sur. Esa zona norte es donde viven las personas, digamos, con ingresos altos, hacendados, etcétera, personas ricas. En la zona centro se da toda la vida comercial de la ciudad de Buenos Aires y ustedes ven ahí las divisiones que tienen esos barrios. Hay barrios muy conocidos, ¿cierto? Y hay una zona sur, que la ven ustedes ahí en blanco. Esa zona sur tiene unos barrios muy interesantes y muy mencionados en diferentes tangos. Pero dentro de esa zona sur se inscribe mucho el origen del tango porque ese antiguo puerto de la ciudad de Buenos Aires estaba precisamente ubicado en el barrio de La Boca. El barrio de La Boca, zona sur, zona, digamos, deprimida, todavía hoy, de la ciudad de Buenos Aires, fue donde empezaron a llegar tanto los esclavos africanos que traían esos barcos, como los inmigrantes europeos, sobre todo, como lo voy a señalar más adelante. Entonces vamos inscribiendo el tango como un surgimiento que no debería entenderse como algo exclusivo de los sectores marginales o digamos pobres de la ciudad de Buenos Aires, pero que sí tiene allí un surgimiento importante y unos elementos importantes. Para seguir situando el tango en sus ambientes, para aquella época
el prostíbulo se constituyó como un lugar importante en la historia del tango, para ese periodo del tango. Pero entonces aquí también quiero hacer una aclaración, porque cuando mencionamos que el prostíbulo es el lugar de encuentro en el tango, no podemos aseverar con esto que el tango es prostibulario, porque eso sería peyorativo y esa no es la intención. Pero el prostíbulo como lugar de encuentro en el tango se constituyó en un elemento fundamental. Obviamente, además de las funciones que cumplen y cumplían en aquella época los prostíbulos, en una ciudad que estaba atestada de inmigrantes europeos, hombres sobre todo, que venían solos desde sus ciudades de orígenes, desde sus terruños, desde sus países de origen, obviamente proliferaron los prostíbulos en Buenos Aires a una tasa tal que hay historiadores, como lo muestro en esta gráfica, que muestran en esos puntos rojos de la misma cartografía de la ciudad de Buenos Aires, esos eran los prostíbulos que se podían identificar en Buenos Aires hacia 1933. Y en el recuadro gris oscuro que tiene ese mapa, se supone que había una zona de exclusión. Sin embargo, esa zona de exclusión también se fue llenando de prostíbulos. Hablan los historiadores de que Buenos Aires en aquella época pudo llegar a tener más de 6.000 prostíbulos, una ciudad con más de 6.000 prostíbulos. Pero repito, el prostíbulo como lugar de encuentro en la historia del tango, porque los hombres, las mujeres, etcétera, se daban cita en esos prostíbulos, entre otras cosas, para bailar, para conversar, para compartir sus historias, sus necesidades, sus dolores, sus sentimientos. Entonces, el prostíbulo ocupó un lugar en el tango muy importante, pero como un lugar de encuentro. Entonces, eso da paso a que las letras que se componían del tango por aquella época tuvieran también ese arraigo y tuvieran también esa forma de ver la vida de aquella época. Observen en estas fotografías muy bonitas que vienen a corresponder a lo que son como carátulas o afiches que promocionaban los tangos en aquella época, en donde ustedes observan los títulos de algunos tangos, títulos que son evidentemente sugestivos de lo que para aquella época el tango tenía como contexto. ¿Qué polvo con tanto viento? Empuja que se va a abrir. Metele bomba, primo. Tócamela, Carolina, etcétera. Y uno se encuentra, cuando empieza a hacer estas búsquedas, una cantidad de títulos exageradamente sugestivos. Muy bien. Siguiendo con esta situación física del tango, sucede que el tango comienza también a cantarle a las esquinas, a las calles porteñas. A los que hemos tenido la oportunidad de estar en Buenos Aires, comprendemos que la ciudad de Buenos Aires es muy inspiradora desde el punto de vista arquitectónico y como lugar. Para el tango, los lugares como la calle, como la esquina, se convierten de alguna forma en unas metáforas muy interesantes, en musas de inspiración para muchos letristas y muchos poetas del tango. Esas calles de Buenos Aires, como dice un tango, tienen un no sé qué, que ahorita vamos a ver más adelante. Y otro elemento muy importante en la historia del tango es el conventillo. Los conventillos correspondían en esa zona sur que les mostré de la ciudad de Buenos Aires, digamos en esas zonas pobres, en esas zonas deprimidas económica y socialmente de esa época. Los conventillos corresponden quizás a lo que nosotros en nuestro algor colombiano conocemos como inquilinatos, quizás, si se quiere, donde múltiples familias que llegaban de esas migraciones que vamos a mirar ahora, se instalaban allí, convivían allí. Y esta fotografía de 1903 refleja dos elementos fundamentales: la estructura de los conventillos y los patios. El concepto de patio, palabras que probablemente las nuevas generaciones no van a conocer porque
estamos conviviendo cada vez menos en casas tradicionales y cada vez más en edificios, pero los patios tienen un elemento de romanticismo muy interesante en el tango. Como decía Borges en uno de sus poemas que se llama el patio es el lugar por donde se derrama el cielo en la casa. Pero bien, esta era la casa común, el conventillo era la casa común de estos inmigrantes y de estas personas que llegaban a la ciudad de Buenos Aires. Entonces empecemos a tratar de entender qué era eso que se estaba moviendo socialmente allá en Buenos Aires en esa época. Desarraigo, soledad, pobrezas, etcétera. Entonces este es un lugar muy importante de Buenos Aires. Esta es una fotografía ya más actual de lo que son el barrio La Boca, donde si ustedes van hoy por hoy a Buenos Aires, se encuentran en los conventillos transformados más en un ambiente turístico, pintados de esta forma, pero que uno puede ingresar a ellos, uno puede observar cómo estaban dispuestos sus muebles, cómo vivía la gente en esta época, y les hago la invitación y la provocación de visitar a Buenos Aires en algún momento para que complementen esto que les estamos contando con una cierta vivencia que se tiene cuando se llega a esta ciudad en busca de la historia del tango. Pero muy bien, han notado que los estoy tratando de ubicar en el contexto situacional, los lugares del tango, pero sucede que hay un contexto político y social muy importante que se da paralelo al tango. Entonces tampoco deberíamos decir que el tango simplemente fue una forma de resistencia o que el tango simplemente fue una forma de, digamos, reacción social a lo que ocurría en Buenos Aires en ese mismo periodo. No deberíamos decirlo así, sino que más bien el tango se fue dando de manera paralela en ese ambiente, en esos contextos. El contexto político de Argentina para esta época de 1870 hacia 1900 era precisamente el del surgimiento y la formalización de Argentina como un Estado-nación. Y ese concepto hace que se abra la Argentina al ingreso masivo de inmigrantes y que incluso los políticos de la época favorecieran que los migrantes de otros países llegaran con subsidios especiales, regalaban casas, etcétera, etcétera. Porque para esa misma época se estaba dando un periodo de industrialización y globalización económica en el mundo, digamos, esa primera globalización, y la República Argentina sentía la necesidad también de participar de ese concierto mundial. Entonces favoreció esas migraciones. Pero políticamente también en Argentina estaban ocurriendo en esa transición del periodo colonial al Estado-nación una serie de restricciones. Y sobre todo se restringía mucho, como se ha restringido a lo largo de la historia en casi todas las culturas, la sexualidad. No significa esto que no hubiera sexo en Argentina en aquella época, obvio que sí, pero es que sexo no es lo mismo que sexualidad. Entendida la sexualidad como la expresión más subjetiva de lo que se siente cada persona. Esa restricción hacia lo sexual nos da un contexto de control moral, si se quiere, muy importante en esa época. Y también aparece el concepto higienista, un concepto higienista de las políticas de Estado-nación. Entonces, múltiples migrantes, paso del Estado-nación, las restricciones sobre la sexualidad, pero sucede que los migrantes venían solos. Empiezan a proliferar esa cantidad que les dije ahorita de burdeles y de prostíbulos en Buenos Aires, pero además en simultánea aparece el control moral. Entonces ese prostíbulo se convierte como además en un refugio para todas estas personas que querían expresar además su sexualidad. Entonces el tango comienza en esta época a ser un poco más lo que conocemos
un fenómeno underground, ¿cierto? Como otros tipos de música que se han dado. Como que se tendrían que esconder. Y ya vamos a ver por qué. Porque el tango facilitó la expresión de la sexualidad. El tango facilitó la libertad sexual de las personas en Buenos Aires. Pero sucede que el sistema educativo también implica muchísimo. Y uno se pregunta, pero ¿cómo el sistema educativo de un país tiene que ver con el tango? Y sí, y mucho. Les explico por qué. Sucede que los letristas y poetas del tango más grandes que empiezan a surgir después de 1900 hacia adelante, estudiaron en la escuela de la Argentina de la época de 1880, 1890. Entonces habría que ir allá a mirar en qué consistían los programas educativos de esa Buenos Aires de esa época. Porque lo que tú escribes cuando ya eres adulto y sientes, necesariamente tiene ese arraigo educativo que te imprimieron en aquella época. Entonces, el sistema educativo con sus nociones influyó muchísimo. Del otro lado, aparecen unos actores o un contexto poblacional y social muy importante que no podemos perder de vista. El primero es las migraciones, y ya vamos a hacer más amplitud a eso. El segundo es la esclavitud, porque llegaron muchos africanos a la ciudad de Buenos Aires. Los criollos, el compadrito, un personaje muy interesante que aparece pues posteriormente a 1900, el malevo y los niños bien. ¿Quiénes eran los niños bien? Los niños bien eran los hijos de la gente que vivía en el norte de la ciudad de Buenos Aires, de los ricos de esa ciudad. Y por eso tampoco deberíamos decir que el tango tiene un origen periférico o un origen orillero o que el tango tiene un origen pobre. No, porque en simultánea a este fenómeno que se estaba dando en Buenos Aires también lo vivieron los niños bien. Porque los niños bien les encantaba bajar al sur o bajar al centro, ir a los prostíbulos y bailar el tango. Las oleadas migratorias fueron varias, pero una de ellas se dio entre 1840 y 1870. Esa es una fotografía que puede al menos ambientar más o menos cómo era esa llegada de migrantes a Buenos Aires por aquella época. Esos barcos no traían solamente al migrante europeo, sino que también traía esclavos africanos. Eso le empieza a dar un cierto carácter colectivo a la danza y a la música, porque si ustedes buscan en internet, por ejemplo, cómo son las danzas africanas, y eso lo hemos visto en películas, etcétera, en documentales, uno encuentra que los africanos, su forma de danzar es una forma de danzar suelta y usualmente grupal, ¿cierto? Entonces, la llegada de los africanos a los puertos de Uruguay, de Buenos Aires, etcétera, le va dando ese toque grupal y colectivo a la danza, porque si bien ellos llegaban como fuerza laboral, digamos que sus capataces les daban de alguna manera tiempos libres y ellos en sus tiempos libres lo que hacían era reunirse a hacer lo que sabían hacer desde el punto de vista de su acervo cultural, reunirse en grupo a danzar y a tocar instrumentos. El tambor es un instrumento fundamental en el surgimiento de ritmos musicales que fueron dando lugar y decantándose hacia el tango. Uno de esos ritmos es el candombe. Cuando miramos las acepciones de la palabra tango, entendemos, por ejemplo, que puede venir de un vocablo africano que hace referencia a dos cosas: al sonido del tambor, y por eso la palabra suena como tango, 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 pero también hace referencia a la reunión de personas africanas para danzar y tocar los instrumentos. De ahí vienen esas acepciones de la palabra tango. Para representar un poco lo que era el ritmo de aquella época, vamos a escuchar a los maestros.
Candombe, candombe negro, nostalgia de Buenos Aires, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle, por la calle de San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache, tu cara parece un sueño de chocolate. Candombe, candombe negro, dolor que calienta el aire, por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes, por la calle del olvido se entretuvieron tus ayes. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Oh, candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe, por la calle de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Oh. Escuchábamos un ritmo de milonga que se llama azabache, una milonga compuesta por Enrique Francini y Homero Espósito. Pudieron darse cuenta que en ese ritmo había más como un folclore que tiene mucho ese arraigo africano. Muy bien. Aquí quiero hacer alusión a que observen estas fotografías y estos grabados, en donde ustedes observan de forma muy interesante. Hace algunos años el profesor Fabián Jaimes de este mismo departamento nos habló sobre la historia del jazz. Y profesor Fabián, le quiero contar que el tango y el jazz comparten una historia muy singular, y es ese componente africano de su origen y de su música. Y es muy llamativo que casi para el mismo periodo de 1870 a 1880, en dos lugares tan distantes como es el delta del sur de los Estados Unidos, ¿sí? O en las riberas del Río de la Plata, dos lugares tan distantes, portuarios, a donde llegan casi simultáneamente unas migraciones con esclavos africanos, da surgimiento a un ritmo como el jazz en ese sur de los Estados Unidos, en el delta del Mississippi, y da surgimiento a un ritmo como el tango en las riberas del Río de la Plata. Y observen que de manera similar, en esa fotografía que tienen en la parte inferior izquierda a color, se observan esclavos en una plantación de Carolina del Sur bailando y tocando instrumentos musicales alrededor de 1790, 1800. Entonces, es muy llamativo que finalmente los orígenes de dos tipos de música que siendo diferentes comparten orígenes similares. Eso significa que el contexto donde ocurren estas cosas determina definitivamente las formas musicales que finalmente se dan. Porque sin duda alguna, siendo músicas underground ambas, sin embargo, le cantan a situaciones muy distintas. Muy bien, de esa manera el tango va a lo largo del tiempo progresando en ese periodo colonial y pasamos de ese carácter grupal y las parejas se van juntando. Como lo miramos en este grabado muy antiguo titulado El Tango, que aparece por allá en una revista muy antigua de Buenos Aires, haciendo alusión a cómo
ese carácter grupal del baile y de la danza, como surge el tango, se va simplificando hacia la pareja. Pero sin embargo, para esa época, la pareja todavía no se tomaba de manos ni se abrazaba. Llegan entonces otras oleadas migratorias, principalmente desde Europa y principalmente de países como Italia, España, Portugal, Polonia o desde el Imperio Ruso incluso, en el último tercio del siglo XIX. A la Argentina llegaron alrededor de 6 o 8 millones de migrantes europeos. Y hay que tener en cuenta que Argentina y Buenos Aires específicamente, para aquella época era una ciudad de alrededor de unos 700.000 habitantes propios. Y le llegan 6 o 7 millones de inmigrantes. O sea, la ciudad pasa a convertirse en una ciudad de migrantes. Y eso tiene que tener pues una traducción en estas cosas que estamos encontrando en el tango. Esas oleadas migratorias europeas que llegan ya más cercanas a 1900, empiezan a integrarle al tango, a ese ritmo que ya los africanos estaban allá esbozando, empiezan a inscribirle otros elementos, como los instrumentos, como los sentimientos que ellos traen y sus propios arraigos culturales. Por ejemplo, el bandoneón y el compás del 2x4, que es el ritmo, digamos, en el que se inscribe el tango. Fabio, nos gustaría que nos contaras alguna reseña sobre el instrumento que tú interpretas, ese instrumento tan especial que es el bandoneón, de dónde viene, en qué consiste, qué tipo de instrumento es este. Este instrumento es un instrumento de la familia de los aerófonos, es como descendiente de la concertina, que es el abuelo de los instrumentos de fuelle, de lengüeta, como el acordeón, como el bandoneón, y es de origen alemán. Surgió aproximadamente en los años 1800 y tanto, empezando el siglo, y llega a Argentina con esas migraciones alrededor de esos años que tú decías, 1870, 1880, y pues en principio era un instrumento un poco más pequeño, tenía menos notas, tenía pues otras características que este no tiene. Por ejemplo, cuando yo toco el bandoneón abriendo el fuelle, me dan unas notas. Cuando lo toco cerrando, me dan otras. Son características que digamos que va desarrollando el instrumento, que va evolucionando. Muy No bien, sé qué más Fabio. te puedo contar. De hecho, cuando uno lee algunos aspectos de la historia de este instrumento, como dijo Fabio, procede de Alemania. Y antes de esa época de 1800, los cortejos fúnebres en Alemania, como por ejemplo en la época en que les tocó a Beethoven, a Bach, sus cortejos fúnebres correspondientes, eran acompañados por órganos de iglesia. Y los órganos de iglesia pues son aparatos gigantescos y a veces tocaba sacarlos en hombros como una especie de procesión, como si fuera un santo, a este instrumento para que acompañara el cortejo fúnebre de esas épocas en Europa, sobre todo en Alemania, hasta que a ellos se les ocurre que eso era pues muy aparatoso y complicado y tenían que llevar el instrumento que era ese órgano de iglesia a algo más portátil. Y bueno, esa es una de las versiones de cómo surge este instrumento en Alemania. Sí, es cierto. Sin embargo, también he leído que a pesar de que sí tenía un carácter religioso el instrumento, en realidad se usó más para folclore y otras cosas de la música alemana. Pero pues sí, ese carácter de similitud con el órgano permitió que se usara también en la música religiosa. Muy bien, Fabio. Entonces, con todo esto se da la primera fractura del tango. Acordémonos de la gráfica que les puse al principio. Y la pareja se enlaza, es decir, la pareja se abraza. Y yo diría que este es el fenómeno del tango. Es decir, aquí es realmente donde el tango surge y comienza a inscribirse en la historia como una danza misma y como un ritmo musical. Cuando la pareja se abraza, cuando se acercan. ¿Por qué sucede que el abrazo del tango es un abrazo muy diferente al abrazo de otros ritmos musicales?
El abrazo del tango, es decir, veamos, miren mis manos, veamos cómo las parejas primero estaban bailando sueltas, bailaban sueltas. Ellas se fueron acercando hasta que algo pasa y deciden abrazarse. Pero no es lo mismo un abrazo así que un abrazo así. Y esa es la diferencia del tango. El abrazo del tango es corporal total. Entonces esta danza comienza a tener unos elementos, y podría aquí utilizar un término que es cicalípticos. Cicalíptico hace referencia al roce de los genitales. Entonces el tango, en su abrazo que deja de ser así, separando los cuerpos, resulta que las parejas comienzan a abrazarse muy íntimamente y a rozar sus genitales. Y recordemos que estamos inscritos en un periodo de tiempo por allá de 1880, con una gran constricción hacia la sexualidad. Pero el tango abraza a la pareja se abraza y roza sus genitales. Y ese detalle, creo yo, es el gran detalle del surgimiento del tango, porque ahí sí hay una intención de liberación y de resistencia a esa, digamos, opresión hacia las manifestaciones de la sexualidad de aquella época. Pero como sucedía de esa manera, los sectores culturales o los sectores sociales mejor, con moralidades subjetivamente más altas, comenzaron a rechazar ese tipo de baile y comenzaron a rechazar las milongas, los tangos y todo lo que estaba alrededor del baile del tango. Y razón por la cual el tango comienza a irse a los prostíbulos, comienza a volverse underground y comienza a ocultarse. Entonces el sitio por excelencia para bailar tango como lugar de encuentro en esa época eran los prostíbulos. Entonces la pareja enlazada, ustedes van a encontrar muchas fotografías de hombres bailando con hombres. Lo que cuentan los historiadores del tango es que básicamente estos correspondían más a prácticas que hacían los hombres para poder ir luego a las milongas a sacar a las mujeres a bailar. Practicaban, entrenaban el baile entre hombres. El baile del tango tiene unas connotaciones muy importantes porque una de las dos personas de la pareja domina a la otra en el baile. Cuando la pareja es, digamos, un hombre y una mujer, el hombre domina a la mujer y es el que da las instrucciones con una serie de señales en la mano que lleva hacia la cintura y la mano que lleva a la otra mano de la persona, y de esa manera se dan señales de qué movimientos se van a hacer. Entonces, esta fotografía representa cómo el tango en realidad rompió esquemas mentales muy, digamos, moralidades muy arraigadas de esa sociedad argentina en esa época. Porque ver abrazados a hombres bailando, si aún todavía puede ser ruidoso, en aquella época era todavía más ruidoso. Entonces la pareja enlazada se convierte, como he indicado, en el gran fenómeno, en ese pivote que da el gran giro en la historia del tango. Y por eso lo llamo más una discontinuidad, una fractura en la historia del tango. Porque no se puede decir que lo que pasaba antes de que la pareja se abrazara se parezca a lo que ocurrió después de que la pareja comenzó a abrazarse. Casi que es un tango completamente diferente. Esta es una fotografía que muestra nuevamente hombres bailando tango en esas playas que se forman, porque el Río de la Plata es como un mar, el Mar del Plata, y ahí en orillas del Mar del Plata estaban danzando y bailando en un festival. Pero entonces con esas migraciones llega otro componente fundamental del tango, el sentimiento. Una melodía que narra cómo, abro comillas, arrastró por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Miren la letra que hay ahí, el gran contenido. Y esa fotografía ilustra al personaje compadrito, al compadrito.
una especie de personaje ilustre, pero no hacendoso, no era rico, pero se vestía muy bien, le gustaba la milonga, pero también usualmente personajes solitarios. Entonces, ese desarraigo y ese sentimiento se va inscribiendo en el tango. Y entonces sucede la segunda fractura. Y esta fractura es fundamental. Recordemos los títulos de aquellos tangos de 1870, 1880, ¿cierto? Y aparecen las letras que le inscriben al tango el sentimiento. Y en la historia del tango se menciona una canción específica que se llama Mi Noche Triste, de Pascual Contursi. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó entre 1900 y 1916 o 17 cuando esta canción la canta por primera vez Carlos Gardel? Pero pensemos mejor en el que la escribió. ¿Qué pasó en esa persona, en ese letrista que dejó de escribir tangos vulgares, ¿cierto? O sugestivos, y le cambió su sentimentalidad y pasó a escribir una letra tan hermosa como la van a escuchar ahora de Mi Noche Triste? Adelante, maestros. Per canta que me amoraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo por olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo un largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en el bolín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta, me hago ilusión que volvés. Siempre llevo bizcochitos para tomar con matecitos, como cuando estaba vos. Y si vieran la catarera, cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Per canta que me amoraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida
herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo, por olvidarme de tu amor. Mi noche triste, de Pascual Contursi. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Esa es la segunda fractura en la historia del tango. Y es una fractura, es una discontinuidad, porque el tango pasó de un lugar a otro completamente distinto cuando se escribe esta letra de Mi noche triste. ¿Qué pasó en el sentimiento de estas personas? ¿Qué pasó que dejaron de cantarle a la sexualidad y a la vulgaridad? ¿Y qué pasó que eso se pivoteó hacia y se decantó en una serie de poesías que hoy es el tango? Esa es una fractura en la historia del tango, no una continuidad, es una discontinuidad. Y con esa discontinuidad aparece esta figura, Carlos Gardel y el tango canción. Se dice que fue el primero que cantó esa canción que Sebastián Bolívar acaba de interpretar, Mi noche triste, 1916-1917. Carlos Gardel es un ícono del tango a nivel universal. De Carlos Gardel, diría yo que el dato menos importante en la historia de Carlos Gardel es dónde nació, porque a veces las personas, digamos que se ensalzan en discusiones insulsas alrededor de dónde nació Carlos Gardel. Pero realmente ese dato es el menos interesante y el menos importante. Lo cierto es que Gardel transformó el tango de una manera tan importante y le dio un carácter artístico al intérprete del tango. Carlos Gardel no era solamente un cantante de tangos y del folclore argentino, porque no se dedicó solo a cantar tangos. Carlos Gardel era un artista integralmente y se consagró como tal. Un actor de cine, muchísimas películas, compositor de tangos, guitarrista, y como tal se fue construyendo un símbolo. Sebastián, tú has representado en diferentes producciones, digamos, documentales en la ciudad alrededor de la historia de Carlos Gardel y eres un conocedor de esta historia. Te invito a que nos cuentes algunos aspectos interesantes de la vida de Carlos. Bueno, Andrés, muchas gracias pues por la invitación, saludando pues a todas las personas que están ahí conectadas. Y bueno, sí, sin duda Carlos Gardel es una figura pilar, ¿no? Sobre todo pues como desde los cantores, ¿no? Porque básicamente es como el papá, ¿no? El papá de los cantores, el que nos enseñó la forma de cantar el tango. Y tiene una historia pues que tendríamos que hacer prácticamente un especial para hablar solamente de Carlos Gardel, porque es muy interesante todo este proceso que tuvo, todos estos mitos también que hay detrás de esta figura tan emblemática. Y bueno, como cantor, ¿no? que soy, lo puedo ver desde ese aspecto, ¿no? Y cómo con Mi noche triste inaugura, ¿no? La forma de cantar el tango canción. Porque antes, digamos que viene como de esa tradición de los payadores, de todo eso, que se mezcla ahí también, como decías, como ese origen africano, esos ritmos que tienen ahí como una mezcla, ¿no? Pero Gardel digamos que lo perfecciona y hace una mezcla muy interesante porque Gardel era un amante de la música lírica, ¿cierto? Del bel canto, y se nota, ¿cierto? En su forma de interpretar. Y él supo que no, o sea, que él no era para la música lírica, ¿no? Sino para la música nacional. Y él era un orgulloso de ser un cantor criollo y supo incorporar muchas cosas de ese bel canto porque tuvo grandes maestros y tuvo la oportunidad de compartir incluso con Caruso, dicen por ahí, cuentan las historias pues de pasillo, como dicen. Y él supo incorporar esa técnica del canto lírico
al canto popular. Entonces es muy interesante escuchar las grabaciones de Gardel porque es una riqueza impresionante. Por eso el famoso dicho de que Gardel cada día canta mejor, ¿no? Porque, o sea, cada tema, cada cosa que uno encuentra, encuentra que hay muchos Gardel en el mismo, ¿cierto? Es toda una evolución desde este primer tango que lo grabó por allá en el 1917, y ese mismo tango tiene otra versión por allá en el 30 y es totalmente diferente, ¿cierto? Porque ya le imprime no solamente la experiencia que adquirió ya cantando como cantor de tango, porque esa es otra que inauguró Gardel, ¿no? Porque digamos que antes se tenía la figura del cantor nacional, ¿cierto? Que era el que cantaba folclore, zambas, ¿cierto? Todo esto, y Gardel sin duda con el dúo de Razano se dedicaban a eso, era un folclorista, pero después se mete de lleno al tango y bueno, queda como con este maravilloso legado que nos sigue asombrando y encantando hoy día, y más a nosotros, pues los paisas que nos enamoramos perdidamente de Carlos Gardel. Así es, Sebastián. Definitivamente, Carlos Gardel, conocido también como el Morocho del Abasto. Y como decía ahorita, si nació en Francia, si nació en Argentina o en Uruguay, ese dato creo yo que no es relevante. Lo que sí es cierto y lo que podemos tener evidencia es que murió aquí, en Medellín, como vamos a ver ahora. Pero Argentina sí fue aquel país que lo albergó para siempre. Carlos Gardel se crió en las calles de Buenos Aires, en medio de inmigrantes, vendedores y marginales. Luego él sí representa ese folclore argentino y representa el sentimiento porteño. Entonces, como decía Sebastián, Gardel se convirtió en un mito. Entonces, en honor a Carlos Gardel y teniendo en cuenta que en junio precisamente estamos conmemorando 86 años del trágico accidente donde Gardel muere acá en Medellín, escuchemos Melodía de Arrabal. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedero es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, aroncas y entreveros de todos mis amores. En tu muro con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita era rubia Margot, y en la primer cita la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que
tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodamento empero es un beso prolongado que te da mi corazón, que al rodar en tu empedero es un beso prolongado que te da mi corazón. Melodía de arrabal. El arrabal es, digamos, ese otro lugar, ese otro tipo de sitio donde el tango también se inscribe. Y por eso se dice que el tango, o hay algunos tangos arrabaleros, ¿cierto? Entonces Carlos Gardel visita la ciudad de Medellín en 1935 y muere en esta ciudad, en lo que se conoce como el aeropuerto Olaya Herrera hoy. Ahí puse una fotografía de cómo los diarios y los medios, en este caso de Buenos Aires y de Colombia, registraron ese trágico suceso. F-31, un avión de la empresa SACO, que da lugar incluso al nombre de un conjunto de esta ciudad que se llama el F-31, con Marco Blandón. Con la muerte de Carlos Gardel en Medellín nace el mito, porque este cantante, este cantor, este artista muere inesperadamente en un momento de su vida donde estaba en la gloria de su momento. Venía de la ciudad de Nueva York, visita en una gira que tenía, llega a Medellín. Hay algunos videos de esa visita en Medellín, se escucha la voz de Carlos Gardel, le hacen preguntas, responde, da sus apreciaciones sobre la ciudad y la gente. Gardel se fue de Medellín, muere acá, pero se fue de Medellín muy agradecido y conmovido por el recibimiento que tuvo en aquella época acá en Medellín. Un 24 de junio de 1935, en el carreteo del avión, choca con otro avión y se produce un incendio que mata a todos sus ocupantes, entre ellos Gardel, su compositor, Lepera, Alfredo Lepera, y 15 personas más de la comitiva, digamos, que lo acompañaba en su periplo por Colombia. Esa es una fotografía publicada en El Tiempo en aquella época. Muy bien, pero cuando los invitamos a todos ustedes a esta conferencia, decidimos ponerle un título a la conferencia: Entre Gardel y Piazzolla. ¿Y por qué entre Gardel y Piazzolla? Porque entre Gardel y Piazzolla sucede dos grandes bastiones o pilares de la historia del tango, entre esa historia del tango de 1900 hasta la época contemporánea del tango. Y necesitaríamos mucho tiempo para poder contar la historia que ocurre al tango entre Gardel y Piazzolla. Pero lo que yo quiero esbozar acá es que estas dos figuras, estos dos personajes, fueron dos pilares sobre los que se montó toda una estructura de lo que hoy conocemos como el tango contemporáneo. Con Carlos Gardel, como acabamos de ver, nace esa canción, ese tango canción, pero Piazzolla le imprime al tango otro punto de giro muy importante desde su musicalidad, sus acordes, sus variaciones, etc. Sucede que aunque Gardel y Piazzolla no son contemporáneos, estas dos personas se conocieron y esta es una anécdota muy interesante que les quiero contar. El encuentro de Gardel y Piazzolla en la ciudad de Nueva York en los años 30. Sucede que cuando Piazzolla era un niño, Piazzolla nace en Argentina, en Buenos Aires, y sus papás
migran a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, y el niño Piazzolla, Astor Piazzolla, su padre le regala un bandoneón siendo muy pequeñito y él empieza a jugar con ese instrumento y se empieza a emocionar y empieza de alguna manera a surgir en Piazzolla el arraigo de su tierra a través de ese bandoneón, a través de ese instrumento. En esa fotografía estamos observando en la ciudad de Nueva York la grabación de la película de Gardel, El día que me quieras, en enero de 1935, el mismo año que Gardel. 6 meses después viene a Colombia y muere en el accidente. Entonces, en 1935, cuando llega Gardel a Nueva York, Carlos Gardel pues no hablaba inglés, no conocía la ciudad y le presentan a este niño, a Astor Piazzolla. Y le presentan a Astor Piazzolla y Astor Piazzolla, pues que ya vivía en Nueva York de varios años, pero era un niño alrededor de 11 años, tenía en esa época, se convierte como en un amigo de Carlos Gardel para traducirle, acompañarlo a las reuniones, ayudarlo a conocer la ciudad y a moverse en la ciudad de Nueva York. Y posteriormente, en una carta que se registró que Astor Piazzolla de manera póstuma le hace a Carlos Gardel, se registra como él allí tuvo de alguna manera una influencia tremenda hacia el tango por ese encuentro que hubo en los años 30 entre Gardel y Piazzolla. No está claro si podríamos hablar de simple casualidad o más bien de una causalidad sobre ese encuentro de Gardel y Piazzolla allá en Nueva York. El niño era muy joven, pero eso le marcó de forma inconsciente el amor por lo propio, por su tango, por la canción nacional argentina. En palabras de Astor Piazzolla, mi sueño es imponer mi música, la de mi país, en todo el mundo. Cierro comillas. Vamos a comenzar entonces a hablar de esta última etapa de esta conferencia. No es la última etapa de la historia del tango, pero sí la última etapa de esta conferencia. Piazzolla antes de Piazzolla. Ahí lo observamos en una fotografía tocando con el conjunto de Aníbal Troilo, otro tremendo y gran bandoneonista argentino. Ahí lo ven a mano izquierda, yo lo señalé con ese asterisco, Astor Piazzolla, antes de ser el Piazzolla que conocemos y que van a escuchar ahora, era otro músico que se integraba a los conjuntos más tradicionales del movimiento del tango de aquellas épocas. De hecho, hay anécdotas de cómo cuando tocaba con Pichuco, con Aníbal Troilo, podían tener incluso algunas diferencias, porque Pichuco, muy controlador de su ritmo y de su estilo, sentía que este muchacho se le quería como salir de las manos y de pronto le salía con unas cosas que no estaban programadas en esas partituras. Eso empezó a generar en Astor de alguna manera un sentimiento o como una invocación, una necesidad, una pulsión de Astor Piazzolla por irse independizando de esos estilos. Para representar ese periodo musical y ese florecimiento de periodo musical tan importante que se dio entre Gardel y Piazzolla, que es donde aparecen todas esas grandes orquestas. Queremos representarlo con un tango muy famoso, muy conocido, que de hecho se hizo muy conocido en las orquestas de Aníbal Troilo Pichuco y se llama Sur. Música, maestros. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos
y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Sur, letra de Homero Manzi. Observen cómo esas letras cada vez se van volviendo más poéticas, por otras vertientes incluso más filosóficas, más incluso música protesta con Discepolín, con Enrique Santos Discépolo, por ejemplo. Y ese es todo ese periodo en donde florece el tango de una manera fundamental en la ciudad de Buenos Aires y además se globaliza, sale de Buenos Aires, llega a París, le da la bendición incluso el Papa, y esas cosas hacen que el tango coja un arraigo y una fuerza y se convierta en una música universal. Entonces, este es también, de alguna manera, la otra fractura del tango. Cuando el tango, con el fenómeno de Astor Piazzolla, pasa a ese tango de vanguardia, al tango contemporáneo, y esa es una fotografía hermosa porque, aunque Aníbal Troilo en su momento tenía unos estilos que ya estaban transitando hacia la contemporaneidad del estilo musical, Astor Piazzolla de hecho reconoce que tiene muchas influencias de Pichuco y de otros bandoneonistas de esa época. Pero realmente con el surgimiento de Astor Piazzolla se da una transformación. Entonces acá vuelvo a mi punto de partida. Son fracturas del tango, no son continuidades. Porque cuando tú escuchas un tango de Astor Piazzolla, no tiene nada que ver con un tango de 1900 o de 1800. Y cuando tú escuchas un tango de la orquesta de Aníbal Troilo o de otras orquestas contemporáneas, tampoco se parece a lo que ocurría en 1800 y 1900 al principio. Es decir, que no hay un hilo conductor en la historia del tango. Lo que hay es unas transformaciones de la misma música. Es decir, que el tango pasa de ser una cosa a ser otra cosa y luego otra cosa. Por eso esa historia del tango es mejor entenderla con esas discontinuidades, con esas fracturas en su historia. Muy bien. Para irnos entrando en lo que es Astor Piazzolla, vamos a escuchar entonces Adiós Nonino.
Precioso. Astor Pantaleón Piazzolla, nace en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921. Fallece en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Este año se está celebrando los 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, fenómeno del tango. Quiero hacer una referencia a algo que cuando yo escuché por primera vez de cerca un bandoneón, y como médico y para público del área de la salud, cuando uno está cerca al bandoneón y lo están interpretando, uno escucha unos sonidos de cómo el bandoneón respira, porque es un instrumento de viento, finalmente, a través de un fuelle. Y ustedes perciben que el bandoneón respira, él toma aire y se siente un... ¿cierto? Sucede que cuando empecé a leer acerca del bandoneón, encontré que incluso hay temas que hacen referencia al asma del bandoneón. El asma del bandoneón. Entonces, pues sí, claro, hace referencia a ese ruido que hace el ingreso del aire cuando él toma el aire, cuando respira. El asma del bandoneón. Bueno, el dato médico pues de la conferencia. Muy bien. Astor Piazzolla tuvo dificultades porque cuando tú quieres dar un salto, cuando tú quieres dar un cambio en algo que ya estaba tan arraigado en una cultura, eso genera naturalmente muchas resistencias. Y a él se le aparecieron muchas resistencias. Tuvo muchas críticas. Críticas, digamos, por la ortodoxia del tango de Buenos Aires de aquella época. Y miren la frase en una entrevista que le hicieron y él dice, sí, es cierto, soy un enemigo del tango, porque algunos decían, usted es un enemigo del tango y va a acabar con el tango. Esas eran las críticas que le hacían a Astor Piazzolla en aquella época. Entonces él dice, sí, es cierto, yo soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo van a lograr entender jamás. Yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Y gracias a Dios, una palabra pues que hoy está muy de moda, la resiliencia.
Esa frase de Astor Piazzolla es eminentemente una frase resiliente. Y yo voy a seguir adelante a pesar de esas críticas. Y yo voy a seguir adelante a pesar de ellos. Y gracias a Astor Piazzolla, con esa determinación, el tango vuelve a tomar una fuerza al finalizar su periodo, que da lugar a todo ese tango contemporáneo y a una historia que aún hoy se está escribiendo, a una historia que aún hoy continúa relatándose y que pues quizás no nos tocará a nosotros que alguien venga a hablar del tango en la época de 1900 a 2000X, porque la historia usualmente es retrospectiva y se escribe de manera retrospectiva. Entonces, para finalizar nuestra intervención el día de hoy, con el agradecimiento muy especial a Jessica López, la gestora cultural de la facultad, por la organización y el apoyo en esta conferencia, a Julián Ramírez por la invitación y a todos ustedes por estar acá presentes. Vamos a terminar la intervención con quizás uno de los tangos más famosos de Astor Piazzolla, un tango que es muy bonito para cerrar esta conferencia porque hace referencia a eso que yo les decía. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, en la letra de Horacio Ferrer, un gran poeta del tango, con la música de Astor Piazzolla y con su primera interpretación, la de Amelita Baltar, una cantante argentina muy famosa en su momento, cantante de folclore, a quien estos dos monstruos de la canción nacional invitaron a que hiciera la primicia, el estreno del tango Balada para un Loco. Adelante, maestros. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo Linger y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente, los maniquíes me guiñen, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, benévola sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una caravata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión, Super Sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. El manicomio nos aplaude. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un balsecito bailador. Y nos sale a saludar a la gente linda y loco, sí, pero tuyo, qué sé yo,
provoco campanarios con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quiereme así, pianta, pianta, pianta. Trépate hasta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, vení conmigo ya, vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, tararay, laray, lará. ¡Viva, viva! ¡Loco, viva! Loca ella, loco yo. Bravo. Muchas gracias a todos y quedan cordialmente invitados para que en otra oportunidad sigamos hablando de otras narraciones, de otros relatos que tienen que ver con el tango. Próximamente estaremos preparando una intervención alrededor de esa relación que se puede dar entre el tango y la medicina. Es llamativo, pero existen diferentes puntos de encuentro entre el tango y la medicina. A todos muchas gracias por estar presentes, agradeciendo nuevamente la presencia de Sebastián Bolívar, como se dieron cuenta, cantorazo, y Fabio Sánchez, maestro del bandoneón. Muchas gracias.